La discapacidad es un reto que la vida te pone día con día. Acompáñanos a conocer a los héroes sin capa que están haciendo algo por lograr la funcionalidad para otros. La entrevista. Gente ayudando a gente. Les quiero contar que la semana pasada estuvimos con la doctora Mariana Morales hablando de quemados y terminando de la entrevista que ustedes vieron, nos comunicamos con ella por teléfono para agradecer su participación y toda la información que nos estaba dando, pero surgieron cosas, creo yo, muy interesantes, muy importantes con respecto al tema discapacidad y que yo creo que no debieran quedarse en la plática entre nosotros. Yo creo que son muy importantes de mencionarse porque es una realidad importante después de la quemadura en pacientes que tiene todo que ver justamente con la limitación, con la restricción en la participación de la gente, con el cambio de vida después de una quemadura, no solamente el propio hecho de quemarse y la parte práctica y técnica de lo que es la quemadura, sino qué viene después de todo esto. ¿No, Luigina? Sí, hemos hablado en algunas otras ocasiones sobre la situación de que no solamente la restricción física es la que realmente genera discapacidad, sino también la autopercepción. Entonces, Mariana nos estaba platicando algo bien importante en este sentido con respecto a los pacientes que sufren algún tipo de quemaduras. Entonces, a ver, Marianita, por favor, compártenos esa experiencia, porque la verdad es que está muy interesante lo que nos estabas diciendo. Les comentaba que la discapacidad que tienen nuestros pacientes, la mayoría de las veces no es motora, sino es que el problema de autopercepción, el concepto de autoimagen, sobre todo cuando son áreas visibles, ¿no? Pensemos que un paciente sale de su casa, tiene el accidente, sufre una quemadura grave, está varias semanas en el hospital, regresa a casa y pues la persona que ve en el espejo no es la misma que vio la última vez que se vio. Las cicatrices que va a tener puede ser no necesariamente en la cara, ¿no? Puede ser en el cuerpo, va a ocasionar pues precisamente que como mencionas, la participación que tenga el paciente sea muy limitada. Esto sobre todo también porque, bueno, nosotros sabemos que la sociedad como tal, pues es, a lo mejor lo que comentamos en un congreso alguna vez, cuando vemos a un paciente amputado, es, ay, pues pobrecito, somos muy tendientes a ser muy paternalistas con pacientes con discapacidad. Esto no pasa con el quemado. El quemado siempre va a ser el quemado de la cuadra, el malo de la película. Muchas veces la misma sociedad puede ser una barrera para que estos pacientes se reintegren sin que tengan ninguna limitación física como tal. Es por eso que la educación es muy importante. Por ejemplo, aquí también en el programa que adaptamos de Estados Unidos, tratamos, por ejemplo, como comentábamos con Mónica, ¿no? Los niños que se reintegran a la escuela después de una quemadura, tratamos de que la misma maestra que tenga ayuda, el apoyo de alguna de las psicólogas, para explicarle a los niños qué pasó con su compañerito que se quemó, porque el niño va a traer una ropa diferente y qué pasa con esas cicatrices, ¿no? Para que en lugar de generar un rechazo, sea realmente un apoyo, una red de apoyo para este niño. Con ellos es muy fácil entender, o sea, los niños cuando les explicas lo que está pasando, lo adoptan de muy buena forma. Y generalmente, por ejemplo, los adultos tenemos este problema también, te digo, de la restricción de, pues es que se ve feo, ¿no? Está deforme, le jala. O el rechazo con las prendas de compresión, como si la quemadura fuera algo contagioso. Entonces, creo que aquí es mucho de tener la educación en el entorno. Sabemos que pues esto va a costar trabajo, pero es importante que entendamos que, bueno, detrás de esas prendas de compresión, detrás de esas cicatrices, pues hay una persona que la pasó muy mal en algún momento, pero que a pesar de todo, pues está de nuevo tratando de reintegrarse a algo, ¿no? Entonces, esto hemos visto que mientras más se involucre a la familia y a la sociedad como tal, pues mucho más aceptación y la participación del paciente va a ser mejor. Incluso las escalas de calidad de vida que aplicamos, que estamos empezando a aplicar para pacientes quemados, hablan de la participación que tiene el paciente en la sociedad como tal. Habla también, algo también muy importante, es de la actividad tanto en relaciones románticas, qué pasa con sus relaciones románticas y qué pasa con las relaciones sexuales. Wow. Y era algo que le preocupaba mucho a nuestro maestro, el doctor Ibarra, decir, bueno, ¿qué pasa con el paciente quemado? ¿No? Ya vimos el Silla Sutra, por ejemplo, pero ¿qué pasa con el paciente quemado? ¿Cómo va a ser esa educación, no nada más del paciente, de la autopercepción, de cómo siento yo a través de mis cicatrices, sino también cómo mi pareja aprende a verlas y cómo eso lo vamos a manejar?
Entonces, eso es algo que muchas veces la discapacidad no va a ser, o una barrera no va a ser una barrera física, una barrera arquitectónica, sino la actitud de las otras personas va a ser la que cree la barrera para que nuestro paciente realmente tenga una participación plena en su entorno, ¿no? Fíjate que yo alguna vez, en algún punto diferente de mi formación, me llamaba la atención eso que tú comentas, que trabajas a veces tanto con el paciente quemado que cuando lo das de alta finalmente ya con toda la funcionalidad física y lo que tú quieras, llega a su casa, muchas veces como padre de familia, que sus mismos hijos no lo, o lo rechazan o no lo reconocen, lo que tú quieras, y muchas veces termina en un suicidio y eso Así está es. durísimo. Eso requiere, me estoy imaginando, más allá de lo que decíamos la vez pasada, el cirujano, el rehabilitador, el terapeuta, pues un manejo de otro profesional más, me imagino un tanatólogo, un psicólogo o alguien más, no sé, ¿tú qué Sí. dices? Sí, de hecho, mira, nosotros podemos decir que somos de los pocos servicios en el instituto y en general en el país que tenemos prácticamente psicólogos, tenemos 4 psicólogos únicamente para nuestros pacientes. El manejo de psicología incluye desde el manejo del estrés postraumático en pacientes que están en la UCI, el manejo de la familia y posteriormente la educación. A raíz de esto también, bueno, conocemos muchas asociaciones o fundaciones que existen alrededor del paciente quemado que busca sobre todo el apoyo entre pares. Alguna vez una paciente me dijo y me dijo, tú no me puedes decir nada porque no te ha pasado a ti. Dije, lo entiendo perfecto y tienes todo el derecho de decirme. Entonces, a raíz de esto, dije, bueno, funcionalmente estás bien, puedes volver a hacer perfectamente lo que hacías antes, de hecho ahora lo hace, y buscamos precisamente que el apoyo entre pares, es decir, yo no te voy a decir cómo vas a pasar esto, yo te puedo orientar y tenemos una psicóloga que te va a ayudar. Sin embargo, hay otras personas que tienen quemaduras como tú, que te pueden platicar su experiencia y cómo van a través de esto. Una de ellas, incluso es una fundación, y ella me decía, recuerdo perfecto, me decía, mira, las cicatrices no son ya mi problema. Si alguien más quiere hacerlo su problema, pues que sea su problema. Mío ya no Sí, es mi problema. O sea, está yo puedo buenísimo. hacer prácticamente todo con mis cicatrices y mis piernas tienen cicatrices, pero ahí están. Mis manos tienen cicatrices, pero funcionan. Si a alguien le molesta, que no las vea, porque mi problema ya no son. Entonces, es mucho de educación al paciente, mucho de enriquecer también el entorno, la red de apoyo, decir, bueno, va a llegar, precisamente va a llegar tu paciente quemado, tu familiar quemado, ya lo viste cómo se ve en el hospital, no va a ser así siempre, van a ir cambiando las cicatrices, pero aprende a ver a esa persona atrás de las cicatrices, o sea, ese es el nuevo yo que tienen que ver los pacientes, ¿no? Tanto los pacientes como el entorno, decir, bueno, no es otra persona la que va a llegar, se ve diferente tal vez, pero es la misma persona que se fue y que tuvo el accidente. Y eso creo que es mucho de educación. Tenemos el apoyo de tanatólogos, tenemos el apoyo de psiquiatras incluso, precisamente para tratar de manejar esto, ¿no? Pero te podría decir que la mayoría de las veces nos ha pasado súper bien. En estos años que lleva el hospital trabajando, te podría decir que no tengo información de un solo intento de suicidio. Tratamos de detectar los pacientes que tienen depresión para iniciarles un manejo incluso antes de salir del hospital, ¿no? Precisamente porque sabemos que el problema no es nada más funcional, sino también es un problema psicológico importante, ¿no? Sobre todo la autoimagen. Estás acostumbrado a verte de cierta forma y de repente ¡pum! Cambia todo eso. Exacto. Qué intenso, qué interesante y qué grande el trabajo que se realiza por el equipo, porque estás tratando de apuntalar justamente toda la estructura del yo de la persona que está alterada, porque yo creo que esta quemadura simbra ese centro también de una manera intensa y no solamente es lo que ves, sino lo que no ves, que probablemente sea lo más limitante para poder regresar a la vida. Y hablando Así. de lo que no ves, estábamos también comentando lo de las quemaduras eléctricas, que justamente no siempre se ve todo el daño que alcanza esa quemadura. Sí, mira, generalmente en las quemaduras eléctricas lo que alcanzamos a ver es la punta del iceberg. Casi siempre lo que vemos son lo que nos llamamos los puntos de contacto, ¿no? Generalmente son quemaduras que se ven muy profundas, pero son de áreas pequeñas. El tema es que cuando la electricidad, generalmente son altos voltajes, las que atraviesan el cuerpo, generan que el hueso
como tiene más resistencia al paso de la electricidad, se caliente más. Entonces las quemaduras vienen de adentro hacia afuera. También ocasiona que haya algunos cambios en las membranas de las células, que se salgan más líquidos, hace cambios en el interior de los vasos sanguíneos, lo cual genera que a lo mejor no en ese momento, pero a lo mejor en 7 días o en 10 días, se coagule por completo ese vaso, se formen trombos y esos trombos vayan viajando hacia los vasitos más pequeños. Entonces, a lo mejor la quemadura te puede ocasionar que al principio ves nada más un puntito en la mano, ¿no? Y en una semana, pues prácticamente esa mano esté muerta. Otro de los cambios también que comentábamos es la fuga tan importante de proteínas, la destrucción del músculo, la destrucción de tejidos, hace que todas esas proteínas viajen y ocasionen daño renal. Tenemos también, por ejemplo, cambios a nivel de corazón. Las quemaduras eléctricas pueden verse muy sencillas o muy pequeñas al principio, pero realmente es el daño progresivo que se va formando en el transcurso de esos días, lo que llevan a daño nervioso, daño del sistema renal, edema pulmonar, edema generalizado, te ocasiona también, por ejemplo, síndromes compartimentales que te pueden llevar a una amputación, o la misma mano puede estar funcionando bien al segundo día y al quinto día ya no tiene función nerviosa, o los músculos ya se necrosaron, o ya tuviste un colapso de los vasitos, ¿no? Tienes el hueso, ahorita que me dijiste lo de se calienta el hueso, básicamente asa la carne adentro, no la ves, está asada por dentro. Así Los es. músculos más pegados al hueso. Así es. Entonces, generalmente, te digo, lo que alcanzamos a ver es nada más el punto de contacto, pero si pensamos en un foco, por ejemplo, que haces pasar una corriente eléctrica, tienes una resistencia y se calienta, lo mismo pasa en el hueso. La mejor la piel no está tan quemada, pero el hueso, justo, bueno, pensamos en la muñeca, que los huesos están tan, digamos, no hay tanto tejido ahí, va a ser que precisamente estas áreas son las que tengan mayor sufrimiento, ¿no? Que puedas tener una mano, a lo mejor dices, pues sí, llegan los vasitos, pero por acá prácticamente ya está completamente todo, pues, como dices, asado, ya se quemó todo por dentro y las consecuencias de esto no son, digamos, que tan agudas o no las vemos de forma inmediata hasta el transcurso de algunos días, cuando pues esos músculos pues empiezan a generar un rechazo, empiezan a producir que el mismo cuerpo tenga un proceso inflamatorio. Con los pacientes que tenemos aquí en la ciudad, pues llegan de forma inmediata, ¿no? Es un paciente que te llega a urgencias. Pero hay veces que el paciente dice, pues nada más me quemé un poquito y en el transcurso de los días ven que la mano sigue, que no mejora, que al contrario va cambiando de color, también tiene cambios en la orina, hasta que el paciente puede llegar a una situación muy grave en el transcurso de algunos días. Y puede ser que digan, pues es que nada más tiene una quemadura chiquita, no le pasó más, y en el transcurso de la semana fallece, ¿no? Por fallas cardíacas, fallas renales, fallas al sistema vascular. Y eso también genera muchas amputaciones, no necesariamente a mediano plazo, ¿no? Puede ser que sea de forma inmediata o que en las primeras 2 semanas se tenga que hacer precisamente por esta licuefacción que tienen de dentro hacia afuera los pacientes. Entonces entiendo que la recomendación que nos estás dando en este momento es, uno, pues es no minimizar la situación, ¿no? Porque decías, bueno, que a lo mejor veo solamente un puntito, pero puedo decir, bueno, pues no pasó nada, ya la libré, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación? ¿Con quién acudir? O sea, ¿cuál sería el médico o qué especialidad? ¿Quién ir y tocarle la puerta para decir, oye, ¿sabes que me pasó esto? ¿Qué hago, no? O sea, ¿qué es lo que sigue en cuanto al seguimiento de un paciente que acaba de vivir una situación así, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación, Mariana? Mira, generalmente cualquier quemadura eléctrica, la que sea, generalmente, digo, estas son quemaduras con cables de alta tensión. Las quemaduras eléctricas son criterio de ingreso idealmente a una unidad de terapia intensiva para monitorizar todo esto, ¿no? Estar vigilando cómo está orinando el paciente, cómo está el corazón funcionando, cómo está precisamente toda esta función, tanto renal como cardíaca, en un paciente con quemadura eléctrica. Lo ideal es que cualquier paciente que tenga quemaduras eléctricas se dirija por lo menos a un hospital general. Lo ideal es que esté monitorizado por lo menos las primeras 24 horas. Lo ideal sería que se tomaran precisamente enzimas musculares para ver qué tanto se pueden elevar. Tenemos valores que se elevan pues al 1000% de lo que deberían estar, por ejemplo, pero todas estas tienen que estar monitorizadas por lo menos en un hospital general. Lo ideal, te digo, sería que fuera un hospital de alta especialidad. Sabemos que no siempre esto es posible, pero sí se tiene que estar monitorizando un paciente con quemadura eléctrica. Si se determina que es
realmente una quemadura superficial, bueno, se dará paciente de alta con las medidas, los cuidados generales de esa quemadura y no habría mayor problema. Pero volvemos a lo mismo. Siempre digo, porque prefiero que me digan por qué me lo mandaste a por qué no me lo mandaste antes. Claro, sí. Claro, totalmente de acuerdo. Sí. Sí, porque a veces es una tendencia, ¿no? ¿Por qué lo mandaron como Sí, médicos, no? Muchas claro. veces, pues, ¿por qué? Pues no sé, el médico eres tú, ¿no? Sí. Esas No, y cosas. finalmente también otra de las cosas, ¿no? Es a lo mejor yo no sé todo, pero pues hay que saber quién sabe. Entonces, Exactamente. te digo, si es quemaduras, mira, bien fácil. Los criterios para una unidad de quemados son quemaduras en la cara, quemaduras en las manos, quemaduras en genitales, de cualquier etiología y de cualquier gravedad. Estos tipos de quemaduras son, debo consideradas áreas especiales, tienen que ir a un centro hospitalario. No se pueden quedar nada más en el centro de salud, tienen que ir a un hospital. Quemaduras eléctricas, eso también es un criterio de ingreso a una unidad de quemados. Estas quemaduras, digo, se consideran áreas especiales. Hay varias clasificaciones, te digo, de acuerdo a la profundidad y todo. Pero si son estas quemaduras, repito, cara, manos, genitales o eléctricas, tienen que ir a un hospital general, te digo, de ahí para arriba. Aunque se parezcan chiquitas, pues. Así es. Puede Sí, ser, me cayó, me dio el flamazo, ok, ve al hospital. Si ven, si se determina que la quemadura no es grave, que te puedes ir a casa, está bien. Pero son quemaduras en áreas especiales que tienen que estar vigiladas. exacto. Que Entonces, esa es otra área que también es bien diferente, perdón Juan Carlos, que acabas de decir ahorita, lo de los flamazos, ¿no? El típico, estoy prendiendo el boiler y me explota el boiler, a lo mejor nada más se me quemaron las pestañas y las cejas y ya pienso que ahí quedó el asunto y realmente no estamos viendo todas las complicaciones, incluso, no sé, pulmonares que pudieran surgirse, ¿no, Mariana? Sí, pueden, mira, generalmente cuando son flamazos, si son en áreas cerradas, en áreas muy cerradas, pueden tener también quemaduras de la vía aérea. No es tan frecuente, pero sí sería ahí, por ejemplo, hay que estar vigilando si de repente se siento como que me chifla el pecho, como que empiezo a hablar acá como personaje de Star Wars. Esos son criterios que dices, tengo que ir a un hospital general porque algo está pasando en mi tráquea. Puede ser que tengas una quemadura de vía aérea que al principio no la notes, pero con el paso de los días, bueno, de las horas, se genere mucho edema en la garganta que te imposibilite respirar, ¿no? Precisamente por eso es importante estar vigilando. Pasó esto, mira, a lo mejor nada más te van a poner pomada, pero por lo menos ya recibiste cierta atención. La obligación es revisarte, ver si se ve bien toda la orofaringe, pues decir, pues ya no pasa nada y los cuidados generales. Pero si detectan algo más que sea sospechoso, una quemadura de vía aérea, es necesario que se quede en vigilancia el paciente. exacto. Y con todo esto que nos dices, al final, creo yo que es muy evidente que no necesariamente tienes que tener una gran superficie de quemadura para tener una importante restricción y con ello una importante discapacidad, que como bien dijiste al principio, no necesariamente tiene que ser derivado directamente de lo físico, sino de la actitud alrededor, que es parte importante de las condicionantes de discapacidad, Así ¿no? es. De hecho, mira, por ejemplo, estamos trabajando en calidad de vida en pacientes y lo que lo que hemos trabajado con nuestros compañeros en otras universidades es, nosotros separamos los pacientes que tienen quemaduras en áreas visibles, cara y manos, de los que tienen quemaduras de partes no visibles. Puede ser que un paciente tenga una calidad de vida mucho menor únicamente por una quemadura en la cara que un paciente que tenga quemaduras en el resto del cuerpo. Entonces, te digo, aquí Aun es cuando sea más grande la del cuerpo. aun cuando sea más grande. Incluso pacientes que tienen alguna amputación, la discapacidad puede ser en cuanto a participación, que sea una mayor restricción, que tengan más barreras en cuanto a participación por quemaduras en áreas visibles, puede ser incluso que hasta alguna amputación. Que derivado de una quemadura que generó una amputación. Así es. Qué intenso. Y es lo que siempre hemos dicho la Luyina y yo en ese sentido, cómo la discapacidad es tan variable, tan personalizada, tan sutil. Es importante comprenderla mejor y aquí es donde me nació hacer el anuncio de nuestro libro, Luyina, ni modo, tengo que hacerlo. Adelante, ni modo, si tienes que Es- hacerlo, adelante. Sí, es que es importante explicarlo y conocerlo porque habitualmente estamos hechos a creer que la discapacidad, o hemos confundido tradicionalmente discapacidad con secuelas. Y aunque si bien es cierto, las secuelas son condicionantes de discapacidad, discapacidad en realidad no son secuelas.
sino todas aquellas limitaciones y restricciones que nos genera lo que ocasiona, lo que vivimos tanto en lo físico como en lo ambiental, y eso implica la opinión, la situación social, todo lo que tú dijiste, o sea, eso de la pareja en el quemado, wow, qué duros. Entiendo una situación en la que ya estamos casados y entonces cambia, pero el que era soltero y que pues asume o espera que haya una relación de pareja, se la pones muy duro, se la pones muy difícil desde un principio, ¿no? Así es, y tienen varias situaciones muy complicadas, ¿no? El apego al tratamiento, el uso de las prendas de compresión, que dicen, bueno, ¿cómo voy a salir con la máscara? Y que después cambia, ¿no? Es después cómo voy a salir sin la máscara. O se van a ver mis cicatrices. Y en base a esto, bueno, por ejemplo, hay algunas estrategias que se han estado usando desde hace muchos años, por ejemplo, el tatuaje de algunas cicatrices, Wow. cubrirlas. Hay incluso manuales como que enseñan a los pacientes cómo maquillarse para que la primera impresión cuando entran por ejemplo, entran a una ceremonia religiosa, ¿no? Siguen con el maquillaje, va a ser, bueno, de primera impresión no va a ser el quemado o las cicatrices, ¿no? A lo mejor probablemente nos permita darnos la oportunidad a nosotros como entorno de decir, ya cuando estás de frente y de cerca con esa persona, ya reconocer, a lo mejor, bueno, dices, sí tienen las cicatrices, están maquilladas, pero ya la primera impresión ya no fue así de, puf, me alejo, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, eso es mucha educación a los demás, pero bueno, también esa es una de las estrategias que se han estado como usando, ¿no? Es decir, se maquillan, buscas que a lo mejor se vea un poquito más simétrica la cara, para que la primera impresión al entrar a cierto lugar no sea la cicatriz, sino hasta que ya estás, digamos que teniendo la oportunidad, porque siempre les digo que es una oportunidad de conocer realmente a la persona que está ahí. Exacto. Y fíjate qué cosa tan interesante como el maquillaje puede ser un facilitador importante en ciertas condiciones. No lo hubiera yo pensado. El maquillaje como facilitador para reducir la intensidad de la discapacidad. Qué intenso, qué interesante. Marianita, otra vez más, se nos volvió a acabar el tiempo, de verdad. Muchas gracias, en serio, gracias por todo lo que nos enseñaste la vez pasada y esta ocasión. Y de verdad vuelvo a esperar y a creer que esto va a ser súper útil para la gente que nos escucha. De nuevo, muchísimas gracias y aquí estamos a sus órdenes. Luyina. Me uno al agradecimiento de Juan Carlos. Como lo hemos mencionado anteriormente, pues Mariana tiene 10 años de experiencia en ese tema. Se nota su profesionalismo al compartirnos toda esta información y pues toda su trayectoria a lo largo de todo este tiempo. Muchísimas gracias, Mariana, por estar aquí con nosotros. Ojalá y sea la primera de pues muchas otras ocasiones que podamos tener aquí con nosotros. Te mandamos un abrazo. Los despedimos y que estén muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.